Entre las causas políticas que provocaron el inicio de la Revolución Mexicana estuvieron la permanencia de Porfirio Díaz en el poder durante 30 años, la conformación de los latifundios y la explotación de petróleo por parte de compañías extranjeras. Entre las causas económicas, independientemente del desorden y de la violencia de 1910 a 1920, funcionó una economía mexicana. Era una economía predominante capitalista, aunque no estable. Sus regiones se desarrollaban en forma desigual. Las más desarrolladas eran el noroeste, el noreste, el Distrito Federal y el Golfo. Social. Las claves estaban más marcados que en la actualidad. En los rangos más altos estaban los latifundios, los caudillos políticos, eran los miembros del alto clero. 4. Los empresarios, tanto intentos como extranjeros. Luego seguían los pequeños burgueses. Y por último estaban los campesinos y obreros que vivían en muy malas condiciones. Las principales ideas villistas fueron impulsar la educación, lograr el trato justo a los obreros, repartir equitativamente el agua, abolir la oligarquía, apoyar económicamente a huérfanos y madres solteras, expropiar los bienes de hacendados y oligarcas, y el cumplimiento del Plan de San Luis. Los zapatistas fueron la facción partidaria e ideológica de la Revolución Mexicana que se identificó y lideró por el general Emiliano Zapata y sus ideales agraristas. Exigían la revolución social, la devolución de tierras y propiedades usurpadas y la aplicación del Plan de Ayala. El maderismo fue el primero de los movimientos que conformaron la Revolución Mexicana. Fue dirigido por el empresario y político Francisco I. Madero entre 1909 y 1910. Su objetivo principal era lograr la generación democrática del país, México, a través del sufragio efectivo, no reelección de los funcionarios públicos. El carrancismo, surgido como consecuencia del golpe del Estado contra Victoria Huerta, agrupó a un amplio sector de clases sociales que abarcaban obreros, campesinos, profesionistas, terratenientes y burgueses. Ocuparon Guerrero, Tlaxcala, Morelos y parte de Puebla. Francisco I. Madero nació el 30 de octubre de 1873 en Parras de la Fuente, Coahuila, México. Sus padres fueron Francisco Ignacio Madero Hernández y Mercedes González Treviño. Su abuelo paterno fue Evaristo Madero, un destacado empresario y político mexicano. La influencia de su familia, especialmente de su padre, quien era un terrateniente y empresario exitoso, le proporcionó una educación privilegiada y una posición económica acomodada. Madero provenía de una familia acomodada y su situación económica y social era bastante favorable. Sin embargo, su conciencia social y sus ideales políticos lo llevaron a involucrarse en la lucha por la justicia y la democracia en México. Sus ideales políticos se centraban en la democracia, la justicia social y la no reelección de los presidentes. El objetivo principal de Francisco I. Madero con la Revolución Mexicana era derrocar la dictadura de Porfirio Díaz y restaurar la democracia en México. Buscaba un cambio político que permitiera a todos los mexicanos tener voz y voto en la elección de sus gobernantes, así como la garantía de sus derechos y libertades. Francisco Villa, cuyo nombre real era Doroteo Arango, nació el 5 de junio de 1878 en La Coyotada, una pequeña localidad en el municipio de San Juan del Río, en el estado de Durango, México. Sus padres fueron Agustín Arango y Micaela Arambula. Se sabe poco sus abuelos.
y su influencia directa en su vida es difícil de determinar debido a los escasos de registros detallados en esa época. Francisco Villa creció en un ambiente rural y pobre. Esta situación económica y social precaria lo llevó a conocer lo primero mano las injusticias y abusos que sufrían los campesinos por parte de los hacendados y las autoridades locales. Los ideales políticos de Francisco Villa se centraban en mejorar las condiciones de vida de los campesinos y obreros, aunque sus métodos a veces eran cuestionables. Su objetivo era combatir la opresión y las injusticias que afectaban a los sectores más desfavorecidos de la sociedad mexicana. Durante la Revolución Mexicana, Villa se convirtió en un líder militar destacado y una figura emblemática de la lucha revolucionaria. Villa se unió a las fuerzas revolucionarias de Francisco I. Madero y más tarde formó su propia división del norte, con la cual consiguió varias victorias importantes contra las fuerzas federales. Emiliano Zapata nació el 8 de agosto de 1879 en Anenecuilco, una pequeña localidad en el estado de Morelos, México. Sus padres fueron Gabriel Zapata y Cleofa Salazar, ambos campesinos de origen mestizo. No se tiene mucha información detallada sobre sus abuelos, pero su familia en general pertenecía a la clase campesina y sufría las mismas dificultades que muchos otros en esa época. La familia de Zapata, como muchas otras en Morelos, vivía en una situación de pobreza y explotación debido a las políticas agrarias de la época que favorecían a los grandes hacendados. La comunidad de Anenecuilco también jugó un papel crucial en la formación, ya que era una comunidad con la fuerte conciencia de los derechos agrarios. Emiliano Zapata es conocido por su ferviente lucha por la justicia agraria. El famoso tema, Tierra y Libertad, encapsula su visión de un México donde los campesinos pudieran vivir dignamente de su trabajo. Zapata abogaba por el Plan de Ayala, que provenía la expropiación de tierras de los hacendados y su redistribución entre los campesinos. El principal objetivo de Zapata en la Revolución Mexicana era derrocar el gobierno opresor y corrupto de Porfirio Díaz y posteriormente de otros líderes que no cumplieran con la promesa de reforma agraria. Zapata luchaba por la implementación de reformas agrarias profundas que beneficiaran a los campesinos y aseguraran la devolución de tierras a quienes las trabajaban. Venustiano Carranza nació el 29 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénegas, en el estado de Coahuila, México. Sus padres fueron Jesús Carranza Neira y María de Jesús